Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a escuchar el episodio 300 de Al otro lado del micrófono. Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a un episodio especial de Al otro lado del micrófono, ni más ni menos que el capítulo 300. 300 entregas de podcasting ya y 300 mañanas acompañándoos con recomendaciones, con noticias, con eventos, con herramientas, con curiosidades de este medio que tanto nos gusta y que tantas horas nos hace compañía. Y muchos os estaréis preguntando ¿por qué le gusta tanto el podcasting a Jorge, que es capaz de hacer un podcast diario sobre podcasting precisamente? Pues para explicaroslo un poquito mejor me viene muy bien este capítulo especial, ya que hoy os traigo una entrevista. Bueno, una entrevista, a ver, mejor dicho, una conversación entre dos amigos que aman esto del podcasting. Y es que para este episodio tan redondo me he juntado con mi querida compañera Carmenia Moreno para hablar largo y tendido sobre su trayectoria en el podcasting a lo largo de todos estos años. Trayectoria que ni ella misma era capaz de recordar hasta que hemos empezado a repasar sus proyectos, sus iniciativas, sus propuestas y todos los eventos en los que ha estado involucrada. Pero ojo, que los podcasts no son lo único que le ha traído el podcasting a Carmen. No quiero adelantaros ningún detalle, pero sí que os puedo decir que el podcasting le ha cambiado la vida literalmente. Ya veréis ya, o mejor dicho, ya escucharéis ya. Antes de dejaros pasar a esta sobremesa entre Carmen y yo, me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores que han apoyado este episodio a través de mi perfil en Ko-fi, que son Raymond Sastre, del podcast Comunica, Garry Pillo, del podcast Última Ronda, Agel, una de las super oyentes VIP y miembro del Chiringuito Podcastero, Carlos Lorenzo, del podcast La Brecha y del podcast de Hielo y Fuego, David Castaño, uno de los mecenas primigenios de este podcast y por no decir el super cafetero pro de este podcast, Gorka Artaza, del podcast A la Velocidad Absurda, Ruth Villamagna, del podcast Alchemist Podcast y María Ángeles Muñoz, también super oyente VIP a la que quiero mandar un enorme Vielen Dank. O como se diga, perdóname María Ángeles. Millones de gracias a todos por vuestro apoyo, con el que tanto Carmen como yo nos vamos a tomar unos cafés o unos tés a vuestra salud mientras charlamos de podcasting. Y ahora os invito a escuchar este episodio y a disfrutar de él tal y como lo disfrutamos nosotros mientras lo grabamos. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a todos los oyentes de Al otro lado del micrófono y en este formato más largo de lo habitual, porque va a ser una entrevista, ya sabéis que yo suelo hacer cosas un poco más especiales en los episodios redondos. Si recordáis el episodio 100 o el 200, tuve ahí formatos largos, pero para este 300 quería hacer algo un poco más especial todavía y me he traído a mi colaboradora habitual, Carmenia Moreno. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Encantada de verte y de hablar contigo, que siempre sabes que es un placer para mí. Pues un placer, hombre. He traído a Carmen porque quiero... Perdón, que estaba regulando una cosita del micro. Quiero cotillear un poquito más en su vida o en su podcasting, mejor dicho, y que nos relate cómo ha sido su relación con el podcasting desde el principio, desde los inicios de Carmen en el podcasting. Así que hoy vamos a coger el diario podcastil de Carmen y vamos a echar páginas atrás, para que nos cuente cómo ha llegado hasta donde está ahora, ella ahora mismo, en el 2021, iba a decir 2020, pero no, 2021, aquí, al otro lado del micrófono, patumps. Y bueno, nos tenemos que echar la vista atrás hasta el 2012 o 13. ¿Cuándo empezaste tú a escuchar podcast? Pues yo pienso que empecé como en 2012 o finales de 2012 es posible, porque sí que tú recuerdas mejor que yo estas cosas, pero yo fui a las JPod de 2013 de Madrid, entonces sé que ya por esa altura era oyente y empecé a escuchar podcast simplemente porque tenía muchas ganas de oír hablar sobre series. Y mi hermano pues me dijo, tú sabes que hay una cosa que es como radio, que
puedes elegir el contenido. Y dije, sí, pues venga. Y entonces empecé a escuchar fuera de series. Y no escuchaba muchísimos podcasts, simplemente uno o dos. Y de repente vi que había un evento de podcasting en Madrid, y yo, que me apunto a un bombardeo y me gusta mucho conocer gente y tal, pues dije, pues voy a esto. Y entonces cogí el programa y vi el programa que había de los directos que iba a haber en este evento, y decidí escuchar todos los podcasts para saber cuál me gustaba y a qué directo quería ir y tal, y saber un poco a quién iba a ver, ¿no? Pero mi idea era un poco acercarme al medio y hacer como una actividad cultural que Madrid me ofrecía en aquel momento, ¿no? Porque siempre voy a todo lo posible a las actividades culturales que hay a mi alrededor, y bueno, pues me pareció una forma genial de abrirme a un mundo nuevo. Parece mentira, porque por aquel entonces un jovencísimo Jorge estaba echando fotos allí en las JPod 13, chiquín, porque era mi cometido allí, entre otras muchas cosas. Parece mentira que años después, en esa foto, yo recuerdo al menos una tuya en el fotocall con Condenados Podcast, si no me equivoco. Puede ser, sí, puede ser. Con O Televisión, con el directo de O Televisión también, pero parece mentira la cantidad de amigos, si viéramos las fotos ahora, la cantidad de amigos que tenemos en común ahora en esas fotos que tenemos sí, es cierto. en el recuerdo. Es cierto, y Jorge, fíjate que hoy el medio ha cambiado mucho y ahora ya hay muchas mujeres podcasters, ¿no? Y que tienen una posición muy, muy buena dentro del medio. Pero en aquel momento no había tantas mujeres, y yo recuerdo que yo soy una persona muy extrovertida, y además me pilló en un momento en que necesitaba mi círculo de amigos se me había quedado muy pequeño, ¿no? Y necesitaba salir de ahí, conocer gente nueva, relacionarme con gente de diferentes ámbitos, y tenía esa necesidad de comunicarme y de expresarme con otra gente, ¿no? Y entonces cuando llegué allí me encantó, porque conocí un montón de gente nueva, como tú dices. Era muy activa en Twitter en aquella época, entonces rápidamente me puse a tuitear para tener, pues no sé, si te conocía a ti, pues hacía un tuit con tu nombre, entonces ya te tenía ubicado en Twitter y tal. Y entonces lo que me ha resultado un poco triste es que un tiempo después supe, o me enteré que precisamente por ser mujer en un ambiente de hombres, mucha gente me criticó por haber intentado relacionarme con gente y hablar con unos y con otros. Hubo muchos rumores de quién era yo, de qué estaba intentando hacer, que si me estaba intentando meter en este mundo. Hubo fake news. Hubo fake news, me relacionaron con gente como que yo había tenido relaciones con gente que no era cierto. O sea, eso me estropeó mucho esa experiencia, porque precisamente fue todo lo contrario. Yo venía desde un lugar en el que buscaba amistad, buscaba conocimiento, buscaba relacionarme, pero no buscaba nada oculto, no tenía ningún plan raro, y me parece muy triste que en un principio, por ser mujer simplemente, porque si hubiese sido un chico, mi hermano fue, por ejemplo, nadie habló mal de él, ¿no? Pero yo creo que fue que intentaron como verme como alguien que intentaba hacerse un hueco a través de una sonrisa o algo así, ¿sabes? Que me parece un poco feo, pero bueno. Sí. Pero bueno, hablando de tu hermano, vamos a hablar de algo más bonito relacionado con el podcasting, porque tiempo después de esas JPod 2013 se creó tu primer podcast como tal, que fue Carmenia en Dallas. Y ahí te pasaste al otro lado del micrófono. Sí, porque justo como te decía, para mí el podcasting está muy relacionado con mi estado de ánimo, ¿no? Y con momentos de mi vida en los que necesito evolucionar, moverme, cambiar y tal. Y justo me ocurrió que yo me quedé en paro y estaba con una depresión bastante profunda. Y me surgió la oportunidad de irme fuera, ¿no? De irme 3 meses a cambiar de aires y tal. Entonces yo quería
participar más en la comunidad del podcasting, ¿no? Porque me parecía muy guay. Y entonces decidí grabar esas experiencias y me sirvió un poco como terapia personal, ¿no? Para motivarme a hacer cosas, salir de mi zona de confort y crecer personalmente. Y hice este podcast con mi hermano y con Miguel Vesta y me encantó la experiencia, ¿no? Y la verdad que la comunidad me acogió súper bien, empecé a crear una comunidad bastante grande de oyentes y para mí también el podcasting se me quedó también como un diario de mi vida, ¿no? Y de mi evolución y de las experiencias que tenía, que me parecía súper guay. Ahora lo escucho y me da un poco de vergüenza porque me veo muy verde. Pero bueno, suele pasar y eso es lo bueno, que también ves que evolucionas y que lo primero que hiciste pues no es lo mejor, pero le tengo muchísimo cariño a ese podcast y sobre todo que me gustó también fue crear una página web donde ponía fotos que ilustraban estas experiencias y estos episodios, que creo que es algo que en el momento nadie hacía y no sé si todavía la gente lo hace, ¿no? Relacionar un poco diferentes medios para completar la experiencia del podcast, ¿no? Y Jorge, otra cosa de las que estoy súper orgullosa es que David, en Twitter, David Sonsequinfo, pues hizo una tesis doctoral de... Bueno, yo pienso que era una tesis doctoral, creo que no me acuerdo muy bien, pero pienso que sí, que era sobre los productos transmedia en el podcasting, ¿no? Y entonces, pues contactó conmigo y me dijo que quería añadirme en la tesis porque el proyecto de Carmenia en Dallas pues se lo recordaba pues como uno de los primeros ejemplos o de los ejemplos que él había visto de transmedia en el podcasting. Entonces, bueno, pues me hizo la entrevista ahí y ahí aparezco y es una de las cosas que más orgullo me da, pues aparecer en una publicación así oficial, ¿sabes? Y seria sobre mi trabajo y sobre pues cómo mantuvimos a la comunidad de oyentes y la interacción que había de los mensajes, de las fotos y todo eso. Y bueno, pues se agradece mucho, ¿no? Que la gente se acuerde de tu trabajo y que te añadan en una cosa importante académica y que ya es una publicación seria. Y bueno, pues yo le doy mucho las gracias a él y a Rosita Larcos, su chica, que bueno, que no, al final nos puso en contacto un poco en eventos y tal, pues le he ido viendo a lo largo del tiempo y joder, pues es un orgullo, ¿no? Que te añadan en algo así. Y la verdad que me gustaba un montón porque cada episodio tenía su galería de fotos, tenías, si yo hablaba de un viaje a un restaurante concreto, pues hacía la foto y entonces me encantó porque también fue mi primer acercamiento a Instagram gracias al podcast. Digo, ¿inventaste Instagram? No, inventaste la manera de llevar a los oyentes a las páginas web. A ver, no fuiste la primera, pero sí que al menos en el entorno nuestro fuiste la primera que promovías, por así decirlo, el uso de las páginas web para ampliar la experiencia del podcast visual. Porque yo recuerdo sobre todo ese mantel lleno de marisco que nos comentaste. Que todo el mundo decía, pero mirar qué patas de cangrejo que se comen en Canadá. Uy, en Canadá. En Estados Unidos. ¿Dónde era? Eso en Minnesota, pienso que fue. Pero igual que los no sé, las decoraciones de Halloween y todas esas cosas, ¿no? Que al final una cosa es que alguien lo cuente y otra cosa es verlo con tus ojos y ver lo que te está contando el podcaster, ¿no? Entonces, para mí ese intercambio con la comunidad, con los oyentes, era muy importante porque también me daban algunos retos para hacer, me decían, pues, te reto a que vayas a no sé dónde y compras tal, y entonces hacía ese tipo de actividades lo que hacía que se retroalimentaba un poco, ¿no? El podcast con los oyentes, eso siempre me ha parecido muy interesante. Sí, y recuerdo otro también, no sé si de hecho fue en el mismo episodio, pero recuerdo un helado. Fue en otro. Un helado pequeño. Un helado que pesaba como 2 kilos o algo, ¿no? Esto era una heladería en que las raciones te las ponían no en un cucurucho, sino en un cubo
o en un plato hondo y empezaban a echarle ahí bolas y bolas y bolas de helado y la pena es que yo descubrí que era intolerante a la lactosa antes de ir, entonces no pude experimentar todas estas cosas, pero bueno, sí que están las fotos por ahí, todavía se pueden ver. Yo creo que si entráis en carmenia.es todavía se puede ver la galería de Carmenia en Dallas. Creo que no la he borrado, pero hace mucho que no entro. Pero bueno, sí, está guay. Aquí nos hemos adelantado un poquito. Vamos a hacer un poquito de flash forward porque después de 2013, perdón, me vuelve a pasar lo mismo. Después de JPod 2013, Carmenia y yo coincidimos, aquí me acuerdo yo, en 2 puntos. Uno, un directo de beta restringida, que fueron los directos que hacía Radio Podcastellano, que fue la primera vez que entraste tú en un directo y te recuerdo súper nerviosa. A ver, que yo tampoco es que fuera un experto, pero ya había tenido alguno que otro, y entrar en tu directo de beta restringida, ¡ay! Pero esto ¿dónde se ve? No, Carmen, que no va con cámara, que solamente voz. Bueno, me quedo más tranquila. Y es verdad, y era un poco confuso porque es como que me llamasteis, pero yo no sabía si eso estaba en antena, si estaba en directo o no, fue esa llamada, sí. ¿Verdad? Sí, que creo que fue, no sé si fue J o Fran Blanco, yo creo que fue Fran Blanco el que estaba en ese momento. Y bueno, allí rememorábamos un poquito la experiencia JPod 13 y hablábamos de ello, que por eso ahí coincidimos tú y yo, porque yo recuerdo que no, había un chico muy joven haciendo fotos y yo, era yo, Carmen, era yo. Y yo me acuerdo de un es que no sé cómo llegué ahí, pero era un podcast que estaban haciendo un rosco de pasapalabra, que era de cosas sobre películas y series y no sé qué. Y entré ¿Cómo que no ahí? recuerdas cómo llegaste tú ahí? Pues porque te invité yo. Tú me invitaste, pero claro. Es que yo te relacionaba de alguna manera con eso, pero es que no recuerdo para nada quién era ni quién lo montó. Y me suena que eran de alguien de Galicia, sí, ¿o no? Vas bien, sí. ¿Sí? De eso te has acordado, sí. Ahí, era eso. Un podcast de series que andaba yo metido junto con mi por aquel entonces compañero de Por qué Podcast, Yedelwey, y estos chicos de Galicia que comentas tú. Y hacíamos un rosco de preguntas. Era como un reto, ¿no? De haber el invitado. Era un poco raro porque los invitados siempre participaban en el rosco y se enfrentaban a otros invitados y a los propios componentes del podcast, con lo cual a los componentes del podcast nunca les podías echar porque eran componentes del podcast, pero a los invitados sí. Entonces, bueno, pero estaba chulo. La verdad que era una idea que llevaba mucho trabajo, pero molaba mucho. Se llamaba Seriefilia. Pues ahí estuve yo, ¿eh? Y sabes que fui también corresponsal de algunos podcasts, ¿sabes? Por ejemplo, Fuera de Series, cuando les daban alguna entrada para eventos en Madrid, como ellos estaban en Alicante, pues le daban entradas a Miguel Vesta, que por eso yo le conocí, porque eso conseguí... Te iba a decir que fuiste la pre-Miguel Vesta de Fuera de Series. Pre-Miguel Vesta. No, él era ya el corresponsal. Lo que pasa que un día me dieron también entradas a mí, entonces nos conocimos en el evento, ¿no? Tú vienes por Fuera de Series, yo también. Hola, tal. Y de ahí surgió el podcast, ¿no? Después de las JPod, o sea que es muy guay porque una cosa te va llevando a otra, ¿sabes? Y Miguel dijo, uy, qué chica rubia más guapa he conocido. No, Miguel, no soy rubia. No. Hombre, era un chiste sobre su daltonismo, Carmen. Vale. Que otra cosa que recuerdo también, iba a algunos eventos del sofá a la cocina también. Yo era súper adicta al sofá de la cocina, comentar podcast y todo con ellos y bueno, comentar a través de Twitter, porque era muy adicta a Twitter. Lo que pasa que ya llegó un momento en que me tuve que quitar Twitter porque era un poco enfermedad y por eso ya no escribo tanto, no estoy tan presente, porque ya estaba demasiado enganchada. Pero sí que me ha gustado también como oyente interactuar con los podcasts en los que escucho. Sí, eso parece que no, pero bueno, aquí sí que se sigue haciendo. Muchas gracias a todos los que dejan comentarios en al otro lado del micrófono. Pero es una cosa que, claro, cuanto más grande es el medio, más difícil es seguir manteniendo esa conexión con los oyentes. A mí personalmente es una de las cosas que más me gusta del podcasting, que no es un canal de una sola vía. Quiero decir,
en la radio, la gente de la radio se pone a hablar y no, los oyentes están ahí y me escuchan. No, en el podcasting, gracias a Dios, todavía se conserva eso de que hay un feedback y los propios oyentes pueden participar en los propios podcasts. De hecho, yo sigo invitando a muchos oyentes. Otra cosa es que me hagan caso, pero yo les invito a participar en Al Otro Lado del Micrófono siempre que quieran, siempre que quieran. De hecho, he inaugurado una nueva manera de comentar en Al Otro Lado del Micrófono. Lo que pasa es que como tú no tienes Telegram, pues tú no puedes participar. Pero bueno, la gente que sí que tiene Telegram y que está en el canal de Telegram de Al Otro Lado, sí que puede hacerlo. Pero bueno, que no hemos venido aquí a hablar de mí. Estábamos en 2013, 2014 ya, porque tú en 2013... No, sería ya en 2014 cuando inaugurarías Carmen y Andalas, porque las JPod fueron en 2013, octubre. No, fue en 2013 porque yo me fui las JPod fueron en octubre, pues yo me fui en noviembre a Estados Unidos. Entonces empecé, pero rapidísimo. Iba yo con el subidón de las JPod. Por eso lo empezamos a grabar muy rápido. ¡Ay, que se me olvida meter en la maleta! ¡Ay, sí, el micrófono! Y metiste el micrófono ultimísimo ahora. Pero compré una diadema que la tengo todavía y que la utilizo para el trabajo, ahora con el teletrabajo. Una diadema Sennheiser de estas que no era muy, muy allá. Pero bueno, grabamos todos los episodios con eso y la verdad... te iba a decir, digo, pues se oye muy bien. Se oía muy bien esa diadema, así que no la tires. Sí, no, la uso ahora, en mis clases online. Estoy mirando a ver dónde la tengo, pero es que mi despacho es un poco desastre, pero que es otra cosa que la gente se piensa, voy a hacer un podcast, lo primero es que me tengo que comprar un super micro y no sé qué. Bueno, sí, está guay tener un micro bueno, pero que realmente lo que importa es lo que quieres contar, ¿no? Exacto. Y al final, a ver, si el sonido hubiese sido horrible, no lo habría grabado, está claro. Pero con todos los problemas que tuvimos de la señal desde Estados Unidos aquí, el delay, problemas de grabación por ser novatos, todo lo que hicimos, al final aprendes, ¿no? Pero lo que menos importaba realmente era el micro, ¿sabes? Era al final lo que quieres contar y las ganas que tienes de hacerlo, ¿no? Pues sí, eso te iba a decir que, hombre, hay que cumplir con un mínimo de calidad, sí. pero que tampoco es... no te busques en comprar un micrófono de 700 euros antes de comenzar tu podcast porque no es lo relevante. Pero bueno, como tampoco es relevante meternos en jardines de técnicos de grabación, sino lo que hemos venido a contar hoy es tu historia. Ya estás en Dallas, ya estás grabando Carmenia en Dallas. Pasamos al 2014 y ahí llegó una gran sorpresa para ti, que fue la nominación como finalista a Mejor Podcast Multitemática 2014, ¿no? Porque yo me acuerdo, tengo un bonito recuerdo de quedarnos tú y yo con los diplomas. Espérate, que bueno. ¿Tienes foto de eso? No, espera, voy a hacer otra cosa. Esto, bueno, habrá habido un pequeño cortecito porque he tenido que ir a buscar una cosa, pero yo tengo un bonito recuerdo de subirme al escenario con Carmen, los dos allí muy jovencitos, y que anunciaran a los nominados. Y luego fue una cosa que comentamos todos en directo de, joder, es un poco triste que nos suban allí a todos, que la gente nos esté viendo a todos ahí con el diploma de finalista y que luego digan, el ganador es, patatín, Retrato Sonoro creo que fue el que ganó ese año, y que los demás nos quedáramos como, tampoco podemos aplaudir porque tenemos el diploma aquí, no podemos aplaudir, solamente podemos gesticular con la cara de perdedores o de finalistas y el ganador que se fuera con la estatuilla. Pero eso fue en Barcelona, ¿verdad? Eso es. Ay. Que recuerdo que ese año, nada más bajarse del escenario Fidel, se le cayó el premio y nuestro ansiado premio se lo cargó nada más bajar del escenario, pero bueno. Mira, para mí haber estado nominada fue increíble. Entonces yo, ya subirme, que me dieran un papelito, yo ya era como, ¡guau! Y además yo siempre he llevado un poco mal lo de subirme a un escenario y que la gente me vea. Tú lo sabes bien, con los directos siempre lo he pasado muy mal. Y eso, estaba muy nerviosa y estaba pensando, ¡ay, Dios mío! Pero es que si gano, ¿qué voy a decir? Porque qué nervios, ¿no? Y nada, la verdad es que con el titulito yo me sentí súper ganadora, ¿eh? Y qué delgadita estaba yo en aquella época, madre mía. Y yo. Bueno, nos adelantamos un poquito más, esto fue en el 2014, sí. En el 2014-2015 tú seguiste grabando Carmenia en Dallas, tuviste ahí un pequeño
un pequeño parón, ¿no? Porque viniste a España, luego volviste a Dallas, ¿no? Hiciste ahí una segunda temporada. Sí, lo que nos pasó es que yo volví a España, volví otra vez a trabajar y yo quería seguir haciendo podcast, pero ya no tenía mucho sentido continuar Carmen y Andalas, ¿no? Porque yo no estaba allí. Entonces se nos ocurrió un poco hacer como Españoles por el mundo, una cosa así, entrevistando a un par de personas que estaban fuera y que contaran un poco los contrastes culturales, que era un poco la idea de Carmen y Andalas, ¿no? Lo que pasa que bueno, ya sabes, cuando estás grabando con gente que no es del mundo podcasting, hay miles de problemas, que no saben conectar el audio, no sé qué. Total, que al final lo dejamos un poco en stand-by. Pero yo, como quería seguir grabando, pues me saqué de la manga Recomienda Podcast, que es un podcast muy pequeñito que hice yo sola y le tengo un especial cariño a este podcast, porque me recuerda un momento muy concreto que me cambié de piso, me fui a vivir al centro de Madrid con gente que no conocía de nada, pero que estaba ahí en todo el meollo de culturas de Madrid, ¿sabes? Estaba ahí en la zona de Atocha, por ahí, y entonces no paraba de ir a museos, a conciertos, a un montón de actividades, y entonces me centré en hacer como pequeñas recomendaciones culturales sobre algunos eventos a los que iba, pues obras de teatro, películas o series, conciertos de música clásica, cosas que hacía, ¿no? Y era centrado básicamente en la cultura. Y ese se llamaba Recomienda Podcast, pero creo que hice como 8 o 10 o algo así, no hice más. Me gustaba mucho, pero dejé de hacerlo porque otra vez me volví a ir a Estados Unidos y grabé la tercera temporada de Carmen Andalas, que creo que es súper divertida, que a mí me parece que quedó mucho mejor que la primera y que es la que habló de los cangrejos que mencionabas antes, que no, los cangrejos gigantes. Sí, eso es. Pero yo pienso que la segunda esa temporada yo creo que ya fue en 2015 o algo así. Juraría que sí. Y te voy a decir por qué. Porque en 2015, nos adelantamos a lo mejor un poco, pero nos vamos hasta octubre del 2015 en las JPod 15 de Zaragoza. Volviste a estar nominada con Carmen y Andalas, volvimos a estar nominados con ¿Por qué Podcast? Porque ahí ya, claro, no es que no lo hemos dicho, nos hemos saltado un episodio. En el 2014 en Barcelona te pusimos la camiseta como si fueras Cristiano Ronaldo y te fichamos para ¿Por qué Podcast? Allí en... Es verdad, nos habíamos saltado esa parte. Eso es. Empezaste a formar parte de ¿Por qué Podcast? Que hicimos ahí en el fotocall, ya ves tú, como si fuera un futbolista, y estábamos nosotros 5 nada más, que tuvimos que decirle a alguien, por favor, échanos una foto, que no viene nadie a la presentación de Carmen. Pues mira, te voy a contar un secreto de eso, que yo a ti te conocía, pero yo pienso que no había escuchado nunca ¿Por qué Podcast? Madre mía, bueno, como todos los demás. O lo había escuchado, o había escuchado un episodio, el especial de qué hacer en Madrid en vacaciones o una cosa así, en verano. Y cuando me escribiste en plan, oye, que si te apetecería participar en ¿Por qué Podcast? Tal, y yo rápidamente fue, sí, me encantaría, tal. Y después dije... Ay, que yo no he escuchado este podcast, que a ver dónde me estoy metiendo, tal. Y luego vi que el formato me gustaba un montón y como te digo, el rollo comunidad de estar los 5 allí juntos y hablando y tal, me encantaba y me sirvió durante mucho tiempo porque podcast me ayudó un montón a prepararme cosas, a también aprender la dinámica de cuando no eres tú el que dirige el podcast, ¿no? Y que eres uno más. Y trabajar en equipo y hacer eventos, porque vosotros sí que queríais siempre hacer cositas juntos, juntarnos en casa de alguien para grabar o hacer un directo en un bar o lo que fuera, y todo ese tipo de cosas pues también me ayudó un montón a crecer, ¿no? En el podcasting. Claro, es que ahora, visto en 2021, ya llevamos muchas de estas cosas a las espaldas, tanto tú como yo, pero por aquel entonces ni yo me había juntado a grabar con nadie, ni había hecho directos en persona, por así decirlo, en un bar o cosas así. Y de hecho estábamos empezando a grabar ¿Por qué Podcast? Ya había grabado mucho antes, ¿no? Porque ya llevaba 1 año y medio así, pero no con ese ímpetu. Es que como ¿Por qué Podcast? Ha tenido muchas fases, la primera fase fue todos online, luego nos empezamos a juntar todos aquí en Madrid, luego ya te fichamos a ti, hicimos más cambios porque volvimos a grabar físico juntos, en fin, muchos cambios. Pero lo que iba, te fichamos en 2014, estuviste con nosotros todo el año y llegando las JPod 15, claro, aquí un dilema moral. Aquí Carmen se tuvo
tuvo que partir otra vez en los premios porque estaba nominada con Carmen y Andalas, nominada como ¿Por qué Podcast? Y con la camiseta de Fans Fiction que subió a recibir el premio que nos dieron a ¿Por qué Podcast? El premio de Mejor Podcast Multitemática en 2015. Todos con nuestra camisetita oficial de Por qué Podcast y Carmen sube con una camiseta naranja fosforita de Fans Fiction. Eso nunca me lo perdonaréis. Eso lo sé. Es verdad, es verdad. Soy súper mala con lo de las camisetas, es verdad. Y ya me pasó otra vez en JPod Málaga que me dejé la camiseta en el hotel. Y tú sabes la historia que conseguí que Miriam de Series Reality me llevara en coche al hotel donde yo estaba, que estaba súper lejos, para conseguir la camiseta para llevarla en la ceremonia, porque digo, es que otro no me pasan ya sin camiseta. Pero es verdad que subí ahí con vosotros y creo recordar que el micrófono estaba súper alto Sí. y tuve que pegar saltitos para agradecer. Y se rió todo el auditorio de mí. Y luego alguien me bajó el micro, entonces luego se quedó todo el tiempo el micro bajito. Todo el mundo se tenía que agachar, porque todo hay que decirlo que yo soy extremadamente baja, que mido 1,50. Y eso en el podcasting pues no se nota, pero luego cuando estás en un evento sí se nota. Además que fue Fer el que lo levantó, porque Fer es bastante alto y Fer se lo acopló para él, habló y luego se fue y te dejó el micro súper alto. Claro, tuviste que saltar, Fer te lo bajó y ya nadie más lo volvió a subir. Y todo el que subía estaba el micro súper bajito. La verdad es que porque podcast sois todos bastante altos, ¿eh? Yo es que era un taponcito. Si me ves las fotos del equipo, siempre salgo yo así como un taponcito, pero bueno, no me importa. Luego hablaremos porque de miembros del equipo altos y bajos luego hablaremos. Pero en 2015, que no me lo quiero dejar, tuviste dos directos en esa JPod. Tuviste uno con nosotros y otro con Haciendo el Sueco, bueno, con Carmen y Andalas versus Haciendo el Sueco. Sí, y eso fue una experiencia fantástica, porque mira, yo no había hecho nunca un directo que además no es que fuese un directo, vale, eran 2 directos en unas JPod, que era como la presión esta de que todo el mundo viene aquí y te va a escuchar y yo eso lo llevaba muy mal, ¿no? Pero sobre todo con Haciendo el Sueco, que fue como fusionar 2 podcasts diferentes que tenían un poco la misma idea, ¿no? De alguien que vive fuera y que cuenta las experiencias y los contrastes culturales. Pero la verdad que no puedo hablar mejor de Dani Aragay, porque es que fue un amor de persona. Trabajar juntos en eso el tiempo antes para crear el guión y la escaleta y todo esto fue una maravilla de colaboración, y a día de hoy es que el tío todavía se acuerda como una de las experiencias más gratificantes, que no sé qué, y es que es un amor de hombre, la verdad. Fue una experiencia fantástica, y luego el podcast con vosotros pues también. Lo que pasa que yo me pongo muy nerviosa y así cuando hay mucha gente me aturullo. Y que encima el nuestro fue, como ya es habitual, de no, con nosotros ponemos 6 o 7 notas por donde vamos a irme un poco, pero todo lo demás es improvisado. Y menos mal que Fer para los directos es un crack y nos salvó de todo. Y bueno, las cervezas hicieron su efecto y bueno, en fin, salió muy bien. Afirmar lo que comentas de Dani Aragay, saludarle porque ha estado a este lado del micrófono durante esta semana, que ha grabado un capítulo. Bueno, esta semana cuando estamos grabando ahora. Y además me ayudó para precisamente el siguiente punto que tengo yo aquí en el guión, que fueron las Chulapod de 2016. Ahora, si tienes algo más apuntado entre octubre del 2015 y mayo del 2016, ahora es el momento. No sé si sacaste más podcast, yo creo que no. ¿Seguías con Carmen y Andalas? No, yo creo que participé en algunos podcasts que me llamaron y tal, sí, para participar, como La Mesa de los Idiotas, ¿no? Fans Fiction, Gravina, cosas así. Bueno, pero en Gravina eras la chica de la espalda de plata o algo así, ¿no? Del lomo de plata. Algo así me llamaban, sí. Es verdad, algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, qué cantidad de tonterías decíamos ahí. Gravina también habría que escribir un libro sobre la gestión de comunidad que tienen ellos. También tienen mucho que enseñar, ¿no?, a la gente. Pues en 2015 yo tuve ahí un bache porque después de estar muchos años independizada, dejé de trabajar, me quedé otra vez en paro y decidí estudiar un máster
Y entonces volví a casa de mis padres, con lo cual me aislé muchísimo, estuve trabajando muchísimo tiempo en el máster y eso me afectó mucho anímicamente y sobre todo a la hora de los podcasts. Y recordarás que ese año con Porque Podcast me fue muy difícil, estaba siempre de bajona, sí. Me costaba mucho entrar en el ritmo de grabación porque grabábamos muy tarde y yo estaba todo el día estudiando sentada en la silla. Fue como una oposición, algo así, fue una cosa horrible. Lo recuerdo como un año durísimo, durísimo. Y ahora mismo se habla mucho del aislamiento social, pero ese año yo me autoaislé por culpa de, ya te digo, del máster y me afectó mucho emocionalmente. Entonces, ese año lo pasé especialmente mal con el tema de reunirme con gente, me agobiaba muchísimo. Como estaba tantas horas sola estudiando, tantos días que no salía de casa durante semanas, me costaba muchísimo volverme a ver en grupo con gente, ¿no? Y cuando hacíamos eventos de juntarnos me agobiaba mucho, me daba muchísima ansiedad estar hablando en público y lo pasé muy mal. Y fue uno de los motivos por los que ya me estuve planteando dejar de grabar porque no me encontraba bien, ¿no? Para aportar esa alegría o ese ánimo a la gente, ¿no? Y entonces ese año fue para mí muy duro. Pero como tú dices, justo terminé el máster en verano, ¿no? de 2016 y se celebraron las Chulapod. Que nos hemos saltado un paso, me acabo de acordar yo. 2015 no fue cuando grabaste el especial de Fans Fiction hablando sobre Juego de Tronos en la azotea de María Santonja. Efectivamente. Ese también, ese es una grabación que le tengo mucho cariño porque fue también una forma un poquito distinta de... Ahí fuiste productora de Fans Fiction. Casi. Ahí fui productora. Sí. Esto fue así porque fue justo cuando volví de Dallas, ¿no? Y entonces yo... en mi viaje de Dallas, la tercera temporada de Dallas, ¿no? Cuando volví, yo estaba sin trabajo. Entonces fue como plantearme la vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Entonces justo volví a España y, no sé, un día o 2 días después estuve hablando con María Santonja y me dijo, nada, es que queremos hacer un especial de quinta temporada, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo porque queremos algo para los Patreon, pero no sé muy bien. Y yo había visto un especial que había hecho un cómico, Louis C.K., que había creado como para sus Patreons, había creado un monólogo exclusivo, solo lo podías ver si pagabas directamente en su web. Y lo petó, ¿no? Y se decayó la web y todo de las descargas. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos un vídeo y que solo la gente que te done algo puede verlo? Y entonces estuvimos viendo cómo hacerlo y dije, tú tranquila, que yo te ayudo, que yo me voy para allá, que te lo hago, ¿qué tal? Y entonces me planté en Alicante y entonces fui a los chinos y empecé a comprar cosas que había por ahí, empecé a hacer ahí atrezo para el vídeo, porque digo, es que son 5 horas de... Bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pero dices... Eso te iba a decir. Tienes que hacer algo para animar a la gente y que no se aburran. Entonces me empecé a sacar, pues yo qué sé, si Arya Stark estaba esa temporada barriendo mucho, pues compré una escoba, ¿no? Compré una Barbie para hacer el shame de Cersei, ¿no? Yo qué sé, y empezamos a hacer así inventos de maquillajes en la frente, de no sé qué, las cosas de la temporada. Y fue muy divertido, lo pasamos genial, lo grabamos ahí en la azotea con las vistas del castillo, súper divertido. En la azotea, pero no sabíais lo que iba a durar, se os hizo de noche. Eso es, se hizo de noche, hacía un calor horroroso. Y lo acabamos luego pues claro, imagínate, desmonta todo el tinglao que has montado, tirando cable por la terraza, que María vivía en un pisito del centro que no te creas que tiene enchufes en la azotea, ¿sabes? Entonces era tirando cable desde la terraza para arriba, luego pues instalando todo. Tuvimos una amiga suya que es fotógrafa, entonces ella se ocupó del vídeo, el ordenador que se quedaba colgado, que no sé qué, bueno, los típicos problemas que cuando estás haciendo algo loco que nunca has hecho, ¿no? Y nada, luego desmonta todo porque ya no hay luz. Y vale, los días en Alicante son muy largos, pero no tanto, ¿no? Y entonces pues tuvimos que montar todo de nuevo y tal. Y nada, pues se quedó yo creo que 5 horas de vídeo y yo creo que estuvimos ahí todo el día grabando, ¿eh?
Sí, sí, no me extraña, pues si 5 horas de vídeo en bruto, en neto, son muchas más. Sí, sí, sí. No, al revés, en neto, en bruto son más. Bueno, sí, me habéis Eso es. entendido. Pero ahí me gusta la idea de que a veces puedes crear cosas nuevas y no hay nada que te puedas adaptar para el... Busca fuera, ¿no? No busques, no te quedes solo en lo que hace otra gente en el podcasting, sino busca otros medios, otras formas. Lee libros, escucha famosos que hacen otra gente para ver qué puedes adaptar para llevártelo a tu terreno, ¿no? Y yo creo que eso funcionó muy bien. Hubo mucha gente, como siempre, cuando hay algo de pago, muchos detractores, Sí. pero yo creo que recaudaron bastante dinerito para pagarse sus cosas del hosting y todo eso, y fue una experiencia súper chula. Y además es que tú comentabas que era para los Patreon, pero no es así. No era para los Patreon porque yo creo que por aquel entonces todavía no tenían Patreon, sino era para la No. gente que donara. Es verdad, no era Patreon, era otra cosa, pero no recuerdo cómo Sí, se no, llamaba. era ¿PayPal? Sí, sí, no, ¿Era? por lo que yo al menos en la que he visto, la que he encontrado, la entrada que he encontrado, que es la del año siguiente, el especial que hicieron el año siguiente, sí que era PayPal. Lo que pasa que luego daban un enlace, no sé si de Dailymotion o de Vimeo, y ahí tenías que poner la contraseña que ellos te daban cuando Eso era. hacías esa Cuando donación. pagabas te llegaban la contraseña y ya la podías meter y ya pues, se desbloqueaba el vídeo, ¿no? Y luego había gente, pues lo típico, un poco cutre, ¿no? De, pásame la contraseña, que no quiero pagar. Tío, paga 1 euro, ¿sabes? Si Sí. quieres verlo, paga 1 euro. Si no, pues no pagues. Pero era un evento, era precisamente para dar algo distinto, ¿no? A los oyentes. Pero bueno, yo creo que la gente que lo vio le gustó un montón y hubo gente que se rió mucho con las tonterías que hicimos y eso. Bueno, pues ahora sí retomo lo que estábamos hablando antes de este episodio especial de Fans Fiction y Sí. estábamos hablando de Dani Aragay. Y es que Dani Aragay me ayudó a mí en la producción de la emisión en directo de las primeras Chulapod. En el 2016 se hicieron las primeras Chulapod, que es un evento que hacíamos Fernando Haas y yo en Tres Cantos en Madrid, y nos dio por hacer, todavía no hacía, bueno, sí hice Pod Night. Ya hacía yo las Pod Night, lo que pasa que las Pod Night no tenían directo, porque yo recuerdo que las primeras Pod Night que yo fue las de enero del 2015, porque hay una foto tuya con mi hija y mi hija tenía días, o sea que esto fue en enero del 2015. Es verdad, eso era Pod Night, es Eso verdad. Sí, esas fueron las primeras Pod Night Madrid que hizo Jota y luego ya las cogí yo. Pero esto estoy hablando de mayo o junio del 2016. Y ahí fue cuando hicimos las primeras Chulapod, que como digo, Dani Aragay me ayudó a emitirlas en directo. Y tú ya habías pisado Alicante, pero no habías pisado Alicante como lo estás pisando ahora. ¿Por qué? No. Y aquí es donde vamos a la clave de estas Chulapod. ¿Qué pasó en esas primeras Chulapod? Pues en las primeras Chulapod yo me ofrecí como digamos, guía para ir a buscar a la expedición alicantina que venía pues María Santonja con Richie y trajeron pues a Rafa Gambín, ¿no? Y bueno, yo fui ahí a Tocha a buscarles y ayudarles a coger el tren y todo esto para llegar a Tres Cantos, era, ¿no? Donde Sí. se hacía, eso era Tres Cantos. Y bueno, pues ahí surgió el amor, ahí entre el señor Rafa Gambín y yo. Y bueno, justo estas cosas del destino, que no sé, creo que fue el día de antes, él se animó a ir. Creo que 2 días antes habló con su exnovia en plan, mira chica, que esto ya Hostia, no hay... Esto no lo sabía yo. Esto es Eso sí, exclusiva. sí. Él tenía una exnovia de muchos años y nada, habían cortado hacía tiempo, pero que como 2 días antes, no sé, quedaron y él le dijo como, mira, no, ya está, se acabó, pasamos página, ¿no? Y entonces se animó a venir a Alicante. No, a Madrid. O sea, perdón, a Madrid. Se animó, pero así, como de un día para otro. Y se apuntó y nada, y vino. Y esas cosas de... Yo supongo que fue para él justo el momento de liberarse como de una relación anterior y de repente ya como sentirse ya esa liberación y no sé. Y yo igual, justo estaba terminando mi máster que me había costado la vida y era como necesito pasármelo bien y ver gente y tal. Y fue justo, pues nada, ahí, en ese sitio tan único, ¿no? Rodeado de amigos, pues donde al final, mira,
Hay que decir, para Me que no lo enamoré. sepa, que Rafa es el actual novio de Carmen, que Carmen se ha ido a vivir a Alicante y que han pasado ya de 5 años y que gracias al podcasting, pues Rafa vino a Madrid en un evento de podcasting, Carmen estaba allí como metida en la organización y pues la casualidad quiso que el podcasting les uniera y oye, pues todavía siguen juntos, así que Eso fue fue. una... que por eso te quería traer yo en este episodio, aparte porque colaboras habitualmente en el podcasting, por demostrar a la gente cómo el podcasting y el hecho de participar en unas jornadas o en un evento o en un podcast te puede cambiar la vida. Y Completamente, efectivamente, completamente. Y fíjate, él entró en el podcasting un poco por las mismas razones que yo, ¿no? Porque también estaba un poco buscando nuevas personas, nuevos círculos, ampliar, encontrar gente con mismos intereses. O sea, fue el mismo camino el que recorrimos, lo que pasa que desde puntos distintos. Y fíjate que él era oyente de Carmen y Andalas. Pero yo Hostia. solo le conocía como una voz en Fans Fiction de vez en cuando, pero no, yo no le ponía cara ni nada, ¿no? Y fue curioso porque él era fan de Carmen y me escribía y tal. Y nada, nos Hostia. conocimos ahí, entonces me acuerdo que de las primeras conversaciones fue como, bueno, es que tú no sabrás quién soy, pero yo soy fan de Carmen y Andalas. Y fue como, sí, mira qué majo este chico tal. Y bueno, pues ahí surgió el amor y mira, hasta hoy. pues mira, esa va a ser el titular del episodio. ¿Cómo el podcasting te puede cambiar la vida? Chulapod 2016. Sí, sí, Muy sí. bien. Bueno, luego ya nos fuimos todos a Málaga. Bueno, ¿tú te fuiste a vivir a Alicante ya ese año? No, 2016. Sí, fue justo. Mira, recuerdo que esas Chulapod fueron el 11 de junio porque era el cumpleaños de mi hermana, que fue también. Y Es verdad, sí, claro. y yo hice los exámenes de final del máster y me fui directa. Bueno, fíjate, hicimos las Chulapod. La siguiente semana eran las fiestas de Alicante. Y entonces yo vine para estar con los amigos con y Rafa, conocer no. un poco a Rafa, conocer más. Y entonces me volví a Madrid para hacer los exámenes del máster, terminé los exámenes y me fui una semana de vacaciones, eché currículum y conseguí trabajo en 1 hora. Joder. En 1 hora entregué el currículum y me llamaron, oye, que queremos que empieces a hacer una entrevista tal, y yo como, ¿qué? No estoy preparada. Y conseguí trabajo así de la semana que viene empiezas. Entonces tuve que volver a Madrid, hacer maleta rápido, instalarme en Alicante, pero así como todo como súper desbarajuste. Entonces eso fue también uno de los motivos por los que al final terminé dejando Porque Podcast, porque fue un cambio de vida tan fuerte de un día para otro. O sea, sí. de repente... No, tus padres estarían flipando. Claro, mis padres fue como... ¿te vas a...? Digo, sí, es que me voy a mudar a Alicante. Y mis padres, ¿y eso? Y digo, bueno, es que tengo novio. Y mis padres, ¿desde cuándo? Y trabajo, y trabajo. Oh. Trabajo, o sea, fue todo como de repente rodado, ¿sabes? Y entonces yo tenía mucho miedo al momento de terminar el máster, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? Y fue justo el podcasting, se me metió y me cambió completamente, pero 100% la vida, ¿no? Y entonces llegué a Alicante y estaba un poco desubicada al principio. Mis amigos eran los amigos de los podcasts de aquí, porque no conocía a nadie más. Y bueno, pues nuevo trabajo, nueva gente, no sé qué, nuevos horarios, múdate, ahora cambia de apartamento, ahora no sé qué. Entonces llegó un momento que yo ya estaba como muy angustiada con la vida, o sea, que no podía procesar todo, ¿no? Y entonces al final dejé Porque Podcast un poco por eso, porque las circunstancias al final se me hacía como muy difícil todo, ¿no? Jorge por aquel entonces te decía, Carmen, este domingo a las 11 de la noche. Y tú, sí, ajá, no tengo cosas en las que pensar que preocuparme de la grabación de Porque Podcast. Pero hay que decir que antes de irte grabamos un episodio en directo, y aquí ya me voy hasta octubre de 2016, en las JPod de Málaga, donde ahí sí volvimos a recibir un premio y de ahí sí pues te pusiste la camiseta de Porque Podcast para recibirlo, que fue el momento en el que Porque Podcast tuvo el mayor número de componentes, porque estábamos
3, 6, yo creo que 7, 8 o 9 personas, no sé, era una barbaridad, y ahí ya dijiste, mira, yo chicos, aquí no puedo más. Grabaste ese episodio en directo, que fue el de los hombres contra las mujeres. Sí. Que me acuerdo que saliste un poco agobiada de, madre mía, pero yo creo que esto ha quedado un poco machista, feminista, y yo, no, pero Carmen, si es que esa es la intención, esa era la gracia del episodio. Eso es una de las cosas que no hemos comentado todavía, pero que yo intento siempre ser muy políticamente correcta, no meterme con nadie, no meterme en fregados que no me corresponden. Intento hablar con propiedad, intento cuidar el lenguaje y por aquella época, porque podcast no era así. Exacto. Ahora a lo mejor sí, pero antes no. Entonces claro, yo lo pasaba mal porque a veces eso se iba muy de madre, ¿no? Y yo pues pues cuando intentas cuidar el lenguaje, no decir tacos y no sé qué, pues es que no lo puedes controlar. Si hay 9 personas, es que es imposible, ¿no? Y cada uno además tiene su visión de lo que es el podcast, o sea, que la mía no tiene que primar por encima de los demás, ¿no? Pero sobre todo que a mí me gusta, si voy a hablar de un tema, ir súper preparada sobre ese tema y cosas así, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ese directo de hombres contra mujeres es que me pareció muy ofensivo. Y entonces lo pasé un poco mal, precisamente por eso, ¿no? Porque a veces soy demasiado crítica conmigo misma. No, pero vamos, a ver, te entiendo tu postura, pero para mí, yo creo que para el público que estuvo allí se lo pasó también. Sí, fue divertido, pero cuando intentas... Obsceno. Eso, cuando intentas pues respetar un poco todo, ¿sabes? Pues al final... Sí. No era el capítulo idóneo para hacer eso, precisamente. Eso es. Pero yo recuerdo travestirme en directo allí, o sea que... Pero recuerda, o sea, tú sabes perfectamente conmigo que tenemos conversaciones de no sé si debería decir esto o no, meterme en este sarao, porque no quiero polémicas, no van conmigo. Sí. Y aquel capítulo precisamente iba sobre eso. Pero bueno, vamos a mirar un poquito más para adelante porque vamos hasta el 2017, que si ya de por sí estabas metida en el podcasting por aquel entonces, el 2017 llegaste a Alicante diciendo, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Venga, cositas que hacer. Pues vamos a montar una JPod. Pues vamos a montar una JPod. Y allá que te metiste también. Bueno, en las JPod yo, cuando se plantearon, porque nos hicimos socios de Alipod, ¿no? De la Asociación Alicantina de Podcasting, y una de las cosas fue crear un evento que fuera local, ¿no? Que era Chequepod, y otro más a nivel estatal, ¿no? Y bueno, pues nada, la idea de las JPod, yo vi que eso iba a ser un jaleo muy gordo de organización, y yo dije, yo me voy a empezar a agobiar con lo perfeccionista que soy, que no sé qué. Dije, mira, yo esto no quiero estar liada con la organización, pero contad conmigo como voluntaria allí para lo que sea, ¿no? Y entonces sí que las viví desde dentro, desde un punto de vista un poquito de lado, ¿no? Porque me comí también cosas de Rafa, que sí que estaba súper implicado. Te iba a decir, que tú a lo mejor no, pero las JPod sí que estaban en tu casa. Estaban en mi casa, pero bueno, participé en la maratón esta para conseguir fondos y luego pues allí de voluntaria. En la maratón que se puede escuchar, ay no, qué pena que fue, esa maratón no se grabó. Sí. Mira que hicimos un episodio divertidísimo, Flavia, Francis y yo, sobre personas de fuera viviendo en Alicante. Fue divertidísimo y no se grabó. Mira, me dio una rabia eso. Y ahí saqué un episodio especial de Carmen Dallas que era Stranger Alicancins. Entonces hablábamos de cositas de Alicante que me sorprendían, que es que era de la gastronomía y eso, que está todavía, que lo podéis escuchar porque son cosas muy curiosas de Alicante. Y nada, entonces en las JPod yo las viví un poquito desde fuera, pero luego ya allí de voluntaria, que tú sabes que es un súper trabajo estar ahí todo el día, y la verdad que me dio pena porque no vi nada, no hice ningún taller, no hice nada, que es lo que me gusta a mí. Pero bueno, es el trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Eso te iba a decir, digo, si quieres disfrutar de una JPod, si estás dentro de ellas, lo vas a disfrutar porque al fin y al cabo pues, mola meterse en berenjenales así, pero lo que es del evento no vas a disfrutar. Vas a disfrutar de la organización del evento, eso sí.
te vas a sentir muy orgulloso al final del hijo que has parido, por así decirlo. Pero lo que es del evento y de las personas que van a él, no disfrutas para nada. Disfruta de tus compañeros, disfruta de, pues eso, de lo que has hecho y de cómo queda todo de bonito. Pero lo que es del evento, es más, es que se te pasa volado. Yo las 2 veces que ha pasado, pasa un fin de semana. Sí. Y fíjate que conocí mucha gente, ¿eh? Porque yo estaba en admisiones, entonces iba identificando a la gente que venía y tal. Y conocí un montón de gente que a día de hoy todavía sigo en Twitter y escucho sus podcasts y tal. Y la verdad que me encantó, pero claro, es otra visión completamente distinta, ¿eh? Sí. O sea que bueno, que eso la gente lo tiene que saber también, que es un trabajo bonito, pero diferente, ¿no? En ese mismo papel, que le tengo que hacer alusiones a ellos, Quique, 13 Bicis, nuestro compañero en Porque Podcast, estuvo en ese mismo papel que estuviste tú en JPod 17 en 2013 y le pasó exactamente lo mismo que a ti. Jue, he visto un montón de gente, pero no sé ni quiénes eran, porque les conozco de sus podcasts, pero ha pasado tantísima gente por aquí que no los conozco. Y en JPod 18 fue Blanca la que estuvo en administración también con Aguel, con Virginia, y también le pasó lo mismo. Aguel, que era su primera vez, claro, no conocía a nadie, y daba las entradas, pero no, hasta que no daba la entrada en la acreditación de no sé quién del podcast, si este le he escuchado, no sé qué, siguiente, este también le he escuchado, siguiente, y Blanca no, porque Blanca ya llevaba muchos años tanto en JPod como en el podcasting y claro, se conocía la gran mayoría, claro, y siendo como es, pues, hombre, Blanca, ven aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. El hecho de estar en la administración de una JPod, por un lado está muy bien porque ves a todo el mundo, pero tienes 30 segundos para cada persona. Con lo cual... Sí, y luego a veces te da corte porque conoces a la persona de cara, pero dices, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo. Y tengo que buscar la acreditación, pero al final yo acababa con el truco de... ¿Con qué nombre te inscribiste? Porque claro, entre el alias, el nickname, el no sé qué. Y podcast, entonces al final ya por ahí salías de, vale, tú eres fulanito, vale. Pero mucha gente que los ves de evento en evento y que luego no le pones nombre, ¿no? Sí. Pero sí. Y luego, por ejemplo, pasan cosas curiosas que yo, por ejemplo, no había visto nunca a Andrea Shishona. Y mira que la tiene cerca. Y la tengo cerca, pero nunca la había visto físicamente. Había hablado con ella un montón de veces por Twitter y tal. Y vino una chica y me gustó, llevaba un vestido de Doctor Who y me puse a hablar con la chica de ¡ay, qué bonito el vestido! No sé qué, no sé cuánto. Estuvimos hablando ahí como 20 minutos y ya se fue y luego tuitea ¡ay, me ha encantado las JPod! Y digo ¿has venido a las JPod? No te he visto. Y dice pero si hemos estado hablando. Y yo pues no sabía que eras tú. Y dice pues hija, qué maja eres con la gente que no conoces. Si me llegas a conocer... Eso es lo que hablábamos antes de cuando nos pasó a nosotros en JPod 13, que bueno, nosotros no llegamos a coincidir, o sea, no llegamos a hablar, sí que llegamos a coincidir, hablamos mucho tiempo después y luego viendo fotos, mira, si estábamos aquí juntos y yo te hice fotos a ti o tú a mí, no sé qué, con Andrea Shishona pues te pasó algo parecido. Pues esto es la magia ya no del podcasting, sino de los eventos de podcasting. Sí. Otra de las cosas chulas de estar en Alipod como asociación es que también nos permitió poder organizar otro evento que era las Chequepod, que hemos repetido durante un par de años. Y bueno, pues me postulé para ser una de las que organizaba el año pasado. Bueno, el año pasado no, el 2019, porque el 2020 es como si no hubiera existido, ¿no?, en el mundo. Bueno, pues fue una experiencia súper chula montar un evento y recibir gente de fuera y que vinieran solo para vernos y conocernos y desvirtualizarnos y bueno, eso me pareció una de las cosas más chulas, que lleva mucho trabajo, un evento chiquitito, pero que lleva mucho trabajo, ¿no? Y pues también me ha ayudado pues a gestionar esas cosas, ¿no? A conseguir los resultados que tú quieres, pues que lleva un trabajo en equipo y que tienes que invertirle un tiempo y bueno, pues que es muy chulo también eso. Otra de las cosas que hicimos con Alipod fue también participar en un evento que fue un festival de cine que se llama Proyecta Alicante y fuimos allí como asociación. Bueno, fui con Juanfri y con Rafa de técnico y estuvimos haciendo toda la cobertura del evento, entrevistando a los directores de cine, los personajes que las personas que estaban invitadas, ¿no?, a ir como ponentes o algunos de los asistentes y tal, y fue un trabajo muy chulo porque entrevistamos a gente muy interesante y que tenía mucho que contar, ¿no? Y por ejemplo, pues recuerdo con especial cariño la entrevista que hicimos a un colectivo gitano que
que bueno, pues es una asociación que intenta pues abogar por la igualdad y por los derechos del colectivo gitano, ¿no? Hicimos otra vez un evento que fue muy chulo, que era para los socios, y bueno, pues ahí lo que hicimos fue unas jornadas de juegos de mesa y que... Bueno, son estas ideas locas que se me ocurren. Jornada de juegos de mesa y luego yo iba grabando a cada uno explicando, pues bueno, haciendo como entrevistas de qué significaban para ellos los juegos en su vida, cómo los podían aplicar. Y entonces fue muy, muy chulo porque salieron muchas ideas distintas, desde gente que tiene hijos en diferentes edades, cómo los juegos en cada edad pues los iban aplicando y tal, y luego también pues había profesores, cómo integraban los juegos en la gamificación, en su clase y tal, y bueno, pues son cosas que te permite hacer una asociación que al final cuando te juntas entre varios que tenéis la misma pasión, pues salen proyectos muy guays. Lo que pasa que con el coronavirus pues ha tenido que dejar todo un poco de lado porque pues no sé, hemos estado cada uno liado con nuestras cosas y no hemos podido hacer, pero bueno, la idea es seguir haciendo cositas. Bueno, 2017 las JPod no sacaste ningún podcast por allá por 2017, ¿no? Pues si tú le dices yo te creo porque la pregunta tengo es, yo un poco perdida de fechas. El siguiente podcast que tengo yo registrado, que es Viva la Lengua, ¿cuándo surgió? Pues yo pienso que Viva la Lengua es del año 2019. Creo pues, que sí. bueno, sí, pues es que ya estamos en 2021, sí. Mira, Viva la Lengua es otro proyecto del que estoy súper orgullosa, que es un podcast pequeñito, pero es una propuesta mía en mi trabajo. Y es un pasito un poquito adelante en lo que la gente habla de lo de la profesionalización del podcasting y lo de como podcasting para ampliar tu negocio y estas cosas, ¿no? Tu imagen de marca, ¿no? Imagen de marca. Imagen sí. personal. Eso es. Bueno, pues yo cuando vine aquí, pues yo trabajo de profesora de español, ¿no? Para extranjeros. Entonces, conozco gente magnífica en mi trabajo. Gente que tienen unas vidas súper interesantes, ¿no? Y son personas que aparecen en mi vida porque vienen a estudiar y a lo mejor están un año en mi clase y luego se van, ¿no? Pero es gente que te marca de alguna forma, son vidas como muy increíbles. Entonces, yo le propuse a mi jefa pues ampliar un poco el servicio que tenemos de la academia para capturar estas historias y entonces que funcionara con dos usos, ¿no? Por un lado, crear una pues ampliar más la imagen de marca, un servicio más, ¿no? Y posicionarnos como, creo que somos la única escuela de español que tiene... Eso te iba a decir, ¿qué escuela es la que ofrece este podcast? Claro, se llama Viva la Lengua, y entonces pues dije, pues vamos a hacer el podcast de Viva la Lengua, ¿no? Ah, se llama Viva la Lengua la academia. Sí. Ah, no sabía yo. No, se llama Viva la Lengua. Entonces, por un lado, era como... Es una práctica para los propios estudiantes que de repente se sienten protagonistas, ¿no? De algo más grande que ellos y que su aprendizaje va más allá. No solo se queda en practicar ellos en la clase, sino que es algo real que va a estar ahí en Internet y que pues todo lo que han aprendido pues lo pueden poner en práctica, ¿no? Y eso es algo de los que luego ellos se sienten súper orgullosos, ¿no? De haber participado y se lo enseñan a la familia, aunque muchos no hablan español y tal. Y por otro lado, nosotros a través del podcast conseguimos llegar a muchos países de mucha gente que quiere practicar su español y buscan podcast en español y entonces pues nos encuentran. Este podcast tiene mucho éxito, pues tampoco mucho éxito, pero que tiene más oyentes en Spotify, por ejemplo, porque es una plataforma mundial, ¿no? O al menos internacional. Y, por ejemplo, en iVoox pues no funciona tan bien porque la audiencia yo pienso que es más española o en iVoox son hispanohablante. Españoles buscando podcast en español, claro. Claro, que sirve perfectamente para un escuchante que quiere oír experiencias de gente, ¿no? Y que no está mal. Al final son entrevistas a personas que tienen algo especial porque los he escogido, ¿no? No cojo a cualquiera de la escuela
porque busco gente que tenga algo que contar o experiencias interesantes y tal. Y bueno, entonces en el podcast yo lo he orientado un poco como estos libros de idiomas que al final tienes unas preguntas que tienes que buscar la respuesta, ¿no? Como unos ejercicios de comprensión auditiva y tienes pues al final unas preguntas para ver si has escuchado bien has entendido bien el podcast, puedes responder a las preguntas. Y bueno, está nivelado, pues te va diciendo, pues este episodio tiene nivel A2, entonces los oyentes que son estudiantes de español pues pueden escuchar cosas de su nivel. Y ya te digo, está funcionando bien, ha llegado gente a la escuela que han venido a través del podcast. Hostia. Y sí, que eso es un orgullo. Y lo que pasa que yo lo voy haciendo en función de cuando me faltan horas de clase, cuando tengo pues que hay una semana o un mes que tengo menos horas lectivas de las que tengo contratadas, ¿no? Pues para cumplir las horas grabo episodios. Entonces, claro, hay meses que yo trabajo un montón y no tengo tiempo para grabar extra, ¿no? Pero está guay. Además, mi jefa pues me apoya con todas estas cosas, le parece fantástico y pues me anima a que siga haciendo. Lo que pasa que ya te digo, que no hago tantos como me gustaría porque precisamente es cuando hay menos trabajo, es cuando saco episodios. Y gracias a Dios, por ahora hemos tenido bastante trabajo. Pues a ver si vamos a hinchar tu podcast Viva la Lengua de reseñas en iTunes para que tu jefa se dé cuenta del valor del podcasting y de tu trabajo y te diga, no, pues ahora en vez de dar clases te voy a contratar la mitad de la jornada solamente para que hagas podcast. Así que por favor, todos Ojalá. a escuchar Viva la Lengua y a dejar reseñas positivas y tú te coges, te las imprimes y llegado el momento se las enseñas. Mira, es lo que han dejado aquí en iTunes y en todos lados. Ojalá, me encantaría, oye. Sí, no, porque al final, o sea, ya de por sí mola cuando te dejan reseñas o comentarios en un podcast personal, digamos, a título amateur. Pero cuando es un podcast hecho de manera profesional o que tú haces para otra empresa, a mí me ha pasado. Yo por Twitter, porque yo hago los podcasts de Europa Press, y un oyente una vez preguntó, oye, ¿y esto en qué plataformas está? Tal, porque me ha parecido muy interesante. Y yo, ¡ay! Y se lo envié a mi jefe, mira, que lo quieren por Twitter. Y, joder, era un tuit de mierda que a la persona seguramente pues no le importará nada, pero para mí significó mucho. Pues vamos a ver si te hinchamos a reseñas el Viva la Lengua. Ojalá. Y mira, para este podcast en concreto, como funciona muy bien en Spotify, como he comentado antes, porque es una plataforma muy internacional, está genial todo el sistema de estadísticas. De estadísticas y tal. Entonces es súper interesante los países tan locos que escuchan este episodio, porque a lo mejor están en Mozambique o yo qué sé, o en Indonesia. Y está súper chulo también porque lo puedo presentar ahí a mi jefa. Mira, nos escuchan de tantos países y tal. Y es algo muy guay que si tenéis pues un proyecto de empresa que puedes publicar más lo que estamos hablando un poquito del transmedia, ¿no? De ir a otras plataformas y tal, pues oye, para el negocio yo creo que está guay, porque te pueden venir clientes de sitios que no te esperas. Eso es, si tú a lo mejor en el podcast dices, bueno, pues si vienes a la academia en Alicante, y dices que vienes del podcast, pues yo qué sé, pues te hago un descuento, o aunque sea te doy la primera clase gratis, o no sé en vuestro caso qué tipo de oferta podríais promocionar, pero bueno, o aunque sea te damos una camiseta oficial de Viva la Lengua, que no solamente las tienen los que han sido oyentes de podcast y han venido hasta aquí, no sé, un guiñito, ¿no? Yo creo que a esos clientes, porque en ese caso ya pasan de oyentes a clientes, les hace sentirse muchísimo más especiales, porque les haces especiales, pues eso. Sí, y además yo creo que ahora con las clases online y tal, que creo que es súper importante que si tienes clientes, o sea, escuchantes que te están oyendo desde Oceanía, pues que sepas que ahí a lo mejor tienes una venta, ¿sabes? Porque antes tendrían que trasladarse hasta aquí, pero con el coronavirus que ahora trabajamos online, joder, pues a lo mejor captas mercado de fuera de tu rango, o sea que me parece guay. O alguien que esté pensando en venir a España y tenga pues a lo mejor localizado Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga y por casualidad escuche tu podcast, se va a decidir a ir a Alicante. Y va a escoger Alicante sí, ya solamente nos ha pasado, porque tu escuela, porque ha oído hablar de tu escuela. Sí.
porque, no sé, porque ya tiene una confianza, pues he escuchado a esta chica en este podcast y quiero aprender con ella. Pues parece que no, pero eso es una motivación. A mí me ha pasado con páginas web y podcast. Yo recuerdo en un episodio de Por qué Podcast, no sé si estabas tú o no, que hablamos con una chica de Australia y nos hablaba de una página web que tiene ella. Ah, sí, para extranjeros, para sí. Españoles. Bueno, no para extranjeros. No sé si era solamente para españoles o no, pero bueno, una web que abrió ella y pues gracias a eso ahora vivía de esa web y conocía un montón de gente y tenía ahí su comunidad de gente. Es que no recuerdo el nombre de qué era. Sí, no sé si era sí, Traveling sí. to Australia o Viajar a Australia o algo así. Pues sí, ya nos han llegado gente que venían a la escuela porque habían habían escuchado el podcast, les había gustado y dijeron, pues mira, me voy de vacaciones 2 semanas a España, pues voy a Alicante y voy a esta escuela. O sea que ahí está el negocio, ¿sabes? Otra cosa ya es enlazar a lo mejor con Google Ads o lo que sea para justo publicar el anuncio del curso a la persona que te escucha. Eso sería interesante también. Está guay. Eso Spotify lo va a ofrecer dentro de poco. Sí, uy, pues mira. Bueno, ya hemos hablado de uno de tus últimos podcasts, que es Viva la Lengua, y vamos al de reciente creación, que fue el año pasado ya, porque ya estamos en el 2021, en 2020. Creaste Carmenia en casa, que era una evolución de Carmenia en Dallas. Si Carmenia en Dallas era la evolución de Carmenia se va fuera de casa, fuera del país, pues ahora vamos todos dentro de casa a escuchar a Carmenia hablar con otras personas, porque Carmenia en casa, ¿qué es lo que fue en el 2020? Pues fue producto del confinamiento y yo creo que como todos los que tenemos inquietudes, cuando nos vimos encerrados en casa tuvimos que buscar algo que hacer, ¿no? Y no quedarnos parados porque es imposible cuando tu cerebro no para de crear, ¿no? Y bueno, pues fue un momento de un poco de introspección, de pensar qué quiero hacer, qué quiero hacer en este tiempo que voy a tener que estar metida en casa. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer un podcast. Y es que el propio viernes que nos confinaron, ¿no? El viernes o el sábado, esa noche yo ya tenía la idea de crear el podcast y de hecho te entrevisté a ti el primero porque fue a la primera persona que le dije quiero hacer un podcast y quiero hacerlo de esto y yo tú dije, dijiste ¿Cuándo? Venga, ya enchufo el micro y grabamos. Y la verdad es que me sirvió un montón para no volverme loca dentro de casa, ¿no? Y algo que no sé si la gente se ha dado cuenta o lo ha valorado igual o algo, pero a mí me sirvió para pensar que mis problemas no son nada, o sea, que mi realidad es un círculo muy pequeño, ¿no? Que hay muchas realidades, muchas profesiones, que cómo a cada persona le ha afectado esto es totalmente distinto. Hablamos con gente, entrevisté a gente, ¿no? Que contaba las experiencias de cómo le había afectado el confinamiento a su trabajo. Y luego hablamos de recetas de cocina, de actividades para hacer de tiempo libre, aplicaciones que querían ver o lo que fuera, o sea, que podíamos usar en este tiempo, libros, recomendaciones, de todo. Pero yo de todo lo que me quedo es con las experiencias personales de cada uno. Porque hay gente que ha recomendado Carmenia en casa diciendo, es una cosa de recomendaciones de pelis y series, pero para mí no es eso. Para mí es un diario del panorama o un retrato del panorama laboral español, ¿no? Y de cómo esta crisis ha afectado a cada sector, porque tocamos sectores súper variados. Y a mí me parece fundamental para comprender hasta dónde ha llegado esta crisis. Es que tú fíjate, para ti comentabas lo que significaba para ti, que no, para mí es ver que mi círculo de problemas es muy pequeñito y que hay muchos más. Para otras personas no, es un podcast de recomendaciones de series, para otras personas era no, es un podcast de recetas de cocina, que era otra de las secciones fijas. Y para mí, sin embargo, que fue lo que yo te recomendé, a mí lo que más me gusta de este podcast es cuando entrevistas a la gente y cómo le ha afectado profesionalmente, porque recordemos que este podcast nació justo cuando se declaró el confinamiento domiciliario en España. Recuerdo que mi episodio, tienes el episodio piloto que fue con Rafa y el mío fue el número 1, y mi episodio fue la primera vez que se produjeron los aplausos en España,
Y es de verdad. hecho fue el primer día que todavía no eran a las 8 de la tarde. Hemos estado aplaudiendo durante muchos meses a las 8 de la tarde, pero en mi grabación fue a las 10 de la noche. O sea, todavía no habíamos empezado a aplaudir. Fue la primerísima... Y fíjate, y tú me dijiste, espera un momento que quiero aplaudir. Y yo, ¿de qué me estás hablando? No, que se ha hablado, que vamos a aplaudir todos a la vez. Y yo, vale, no, me enteré en el podcast. O sea que capturaba un poco la realidad del momento, ¿no? Cada día iba evolucionando la cosa. Al principio hablábamos y no sabíamos si se decía pandemia, epidemia. O sea, se va capturando muy bien cómo va evolucionando, que al principio la gente no sabe. Luego ya empiezan a pasar los meses, ¿no? Porque al final grabé 51 episodios y uno especial que tengo por editar. Oh, pues, ¿y dónde está? ¿Dónde está ahora mismo, por favor? Pues lo tengo que editar porque ese es un episodio que me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, mi tía, que es una de mis mecenas para todo en la vida, que me ayuda personalmente y financieramente, o sea, es un amor de mujer, pues cumplía años y ella era una de mis mayores fans, ¿no? Que todos los días me escuchaba, ¿no? Y en su confinamiento pues estaba yo siempre presente así. Y entonces su marido decidió darle una sorpresa por su cumpleaños y que yo la llamara y que fuera un episodio de ella, ¿no? O sea, hacerle el Carmenia en casa directamente a ella, como ella la protagonista. Y entonces me lo pidió y dije, encantada. Entonces le hice la sorpresa. Ella sabía que alguien le iba a llamar por teléfono, pero no sabía quién. Y entonces la llamé y hola, bienvenida a Carmenia en casa y tal. Y eso está por editar porque no he tenido tiempo, pero Joder, nada, pues saldrá dentro de poco. Sácalo tiempo debajo de las piedras porque yo creo que puede ser ya no un cierre fantástico porque no quiero que se cierre ese podcast, pero sí al menos un cierre temporal de Carmenia en casa porque yo creo que puede ser, vamos, por todo lo alto, al menos para mí, que yo sí que he sido oyente de todos eso, de esa evolución del podcast. Así que desde muy aquí, bonito. Para ella puede ser un regalazo, vamos. Sí, a ella es un regalo, pero que yo pienso que es un podcast muy bonito y que aquí el mérito no lo tengo yo, lo tienen todos los invitados que he traído, que cada uno ha abierto su casa a sus problemas y ha contado su realidad, que mucha gente a lo mejor no quería contarla, ¿no? Pero que ellos han querido. Bueno, pero el mérito de los oyentes, un cachito para cada uno de ellos, pero tú eres la que has abierto todos los días esa casa virtual, ¿no? O sea que al final es tuyo. Bueno, pues ese fue parte de tu historia durante el 2020, pero no fue la única, porque también en el 2020 empezaste a grabar episodios especiales para el otro lado del micrófono, al principio engañada, un poco. Sí. De hecho es que estoy pensando cuál fue el primero, seguro que tú lo recuerdas mejor, porque ya van 300 episodios, que este es el episodio 300 y yo ya no sé en lo que he grabado. Pero yo no he grabado 300, pero sí. Claro, pero yo no me acuerdo cuál fue tu primero. Mi primero fue que tú querías hacer una reseña sobre un episodio que había ganado el premio Nobel, el premio Pulitzer, ¿no? El premio Pulitzer. Sí, y me preguntaste, oye, tú que escuchas muchos podcasts en inglés, ¿has escuchado este? Y dije, no, pero me lo escucho y te lo comento. Y de ahí fue una tras otra, ¿no? De, oye, que he pensado que si quieres, tal. Te grabo algo y pensamos en esta idea de traer podcast en inglés porque recomendamos mucho en España de podcast en español, pero tampoco hay tantísima gente que recomiende podcast en inglés, ¿no? Y yo escucho mucho en inglés y yo creo que de los americanos se aprende mucho y de los ingleses también, que llevan muchos años haciendo esto y de forma muy, muy impecable. Y bueno, pues he decidido traer un poquito estas cosas que escucho para que la gente lo pueda escuchar o practicar su inglés o si no lo pueden escuchar porque no entienden, pues al menos que tengan una pequeña reseña de podcasts que existen en el mundo que son guays. Que a mí me flipa eso porque yo no sé inglés, pero sé un inglés muy My Taylor is rich y cosas así, no tan exagerado, pero bueno, de hecho practico inglés gracias a que mi hija la está enseñando inglés y con ella entablo conversaciones y ya digo, ay, qué inglés sé, que ya soy capaz de hablar con una niña de 5 años. Pero me flipa mucho cuando nos traes historias de otros podcasts que se hacen allí y digo, joder, qué idea tan fantástica que han tenido allí. Y gracias a ti los conozco, porque de otra manera hubiera sido imposible. Sí, yo sé que
yo sé que mucha gente no los va a escuchar y bueno, me da un poco de pena, pero bueno, al menos es un poquito una mínima reseña para que la gente sepa, ¿no? Otras formas de narrar historias o historias increíbles que nos trae el podcasting y que otras veces pues no tendrían voz, ¿no? Y nadie hablaría de ellas, ¿no? Y bueno, pues son formas distintas. Y luego la otra cosa que es la fricada máxima, que es lo que nos encanta, son las referencias que encontramos en películas, en series, sí, en lo que sea. también. Y buscar pues un hilo argumental, ¿no? Para explicar por qué hemos traído esa referencia o qué significa para nosotros, o reflexionar un poco, ¿no? Sobre el podcasting en nuestra vida o en nuestro ambiente, ¿no? Y lo que más me gusta de participar contigo, porque bueno, yo sé que tú eres como bueno, es que solo puedo hablar cosas positivas de ti, eso parece un poco peloteo. Me permites, ¿no? Yo creo que eres una persona fantástica y con unas ganas de crecer y de ampliar y que eres como súper auténtico y puro para que estás al servicio del podcasting, ¿no? Eso sí. Y que buscas esa difusión y ese amor puro por el medio. Entonces, creo que es la mejor persona con la que se puede iniciar cualquier aventura de podcasting y con la que, o sea, confío sí, porque te voy a decir a todo plenamente. que sí. ¿Eh? Que te voy a decir a todo que sí. Sí, Claro, está muy sí, bien sí. ese podcast, sí. Entonces, pues nada, cuando te vi un poquito a veces agobiado, por ejemplo, cuando el nacimiento de tu hija, que no tenías tanto tiempo y tal, pues rápidamente te propuse mi ayuda de, oye, pues si quieres colaboro más y te descargas un poquito de trabajo porque agradece, sí. me parece que haces una labor muy buena y que pues ayudar siempre es algo positivo. Y a mí me gusta implicarme en cosas bonitas y me parece que tu podcast es bonito. Pues muchas gracias, hombre. Sí que es verdad que en ese mayo ya, que ya ha pasado el 2020, cuando tuve a mi hija y tanto tú como otras personas se unieron o se animaron a pasarse al otro lado del micrófono para grabar durante todo ese mes, que hay que decir que las bajas de paternidad ya no son de un mes, ya son de 4 meses. Ya y por tienes aquel suerte, entonces ahora tienes que tener otra para Sí. disfrutar de los 4 meses. Spoiler, no. Pero bueno, que a lo que iba, que durante un mes entero, que fue del mayo del 2020, mucha gente se pasó por este podcast para cubrir esa baja de paternidad, tú entre ellas, y cuando alguien me viene y me dice, oye, que he visto esta noticia de podcast o he visto esta referencia al podcasting, y digo, pues venga, graba, yo, sí, a mí no me importa editarlo y subirlo, pero grábalo tú, que al menos me quitas el trabajo de buscar, guionizar, grabar, no sé qué, yo estoy encantado. Todo el mundo que quiera que está invitado a pasarse al otro lado del micrófono, como empezó a hacer Carmen, y al final se ha hecho colaborador habitual. Pero bueno, que si alguien quiere pasarse, aunque sea un solo día, invitado está. Ahí lo dejo. Y una cosa que me encanta de este podcast, Jorge, que ya lo hemos hablado, pero la gente no lo sabe, es que nos sentamos a escribir, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner... pues eso, poner ideas en claro, investigar, leer, documentarme, escribir bien, ¿no? Y escribir pensando, ¿no? Y intentando hacer una reflexión coherente o... hilando de, oye, esto lo cojo de aquí, y vengo de esta serie de televisión y saco esta referencia y lo paso a papel y luego lo locuto y luego... Y entonces todo ese proceso que es muy distinto al que hemos trabajado previamente, ¿no? Porque yo soy un poco desastre, hago guiones, te puedo enseñar los guiones que yo hago, tengo por aquí alguno para que los oyentes lo puedan ver. Hostia, joder. Sí, eso te iba a decir. Que mis guiones... Hazle una foto y le ponemos en el coffee también. Madre mía. Mis guiones son de este estilo, que son un caos y empiezo a escribir conceptos, palabras, dibujos, mezclo lettering, dibujitos, de todo, ¿no? Entonces... soy muy caótica con eso, tengo esta mente artística, ¿no? Pero tu podcast, bueno, porque yo digo tu podcast, no digo nuestro podcast, porque me parece que me tengo que ganar todavía al menos como 100 episodios más para que sea mío también. Habla de él como nuestro y ya es así mezcla. Pues con este podcast lo que hago es sentarme y escribir. O sea, me cojo pluma, papel y escribo, ¿no? Y pienso, y no son ideas así escritas en un papel loca, sino que redacto, y me gusta esa parte de redactar. Sí. Y luego la de locutar también me gusta.
Y entonces, pues nada, para mí es un placer participar en esto y cuanto más pueda colaborar, pues mejor, ¿sabes? Que me parece muy guay. Que para 5 minutos de podcast le dedicamos mucho tiempo. Y eso que yo no edito. Yo le dedico, he estado echando cuentas últimamente, para 25 minutos de podcast a la semana, calculo que dedico unas 8 o 10 horas. O sea que Madre mía. Tela, lo que lleva detrás. Madre y mía. hay que destacar un episodio especial que tú y yo fuimos artífices, pero es que involucramos a más personas. No sé si recuerdas el capítulo en el que participó ya no Julio, sino Molly. Bueno. El que tuvimos que traducir. Bueno, es que hemos tenido alguna cosa muy chula, como por ejemplo ese de videojuegos que tuvimos que traducir, ¿te acuerdas? Y doblar. Ah, sí, el de ¿Recuerdas The Last of Us? este? Sí. El de The Last of Us, que tradujimos un texto que estaba en inglés y lo doblé, y luego hubo gente que no entendía si mi doblaje era el profesional bueno, fue un poco caos. La gente se quedó, pero han sacado un podcast en español de The Last of Us, Sony se ha vuelto loco. No, que esto lo ha doblado Carmen, pero no estoy entendiendo nada. ¿Por qué lo dobla una chica que no es la del videojuego? No, a ver, quieto, que esto es una noticia que hemos traído aquí y la hemos traducido, pero no, bueno, la hemos doblado, mejor dicho. Porque también nuestro interés en este podcast es contar cosas que ocurren y emails que nos llegan, novedades del sector o cosas interesantes, ¿no? Entonces muchas veces están en inglés. ¿Qué hacemos? Pues las traducimos o a veces implicamos a otros porque yo no quería locutar en inglés. Participamos ahí en un concurso para ganar un premio, ¿era? Sí, una mini beca, ¿no? De Coffee. Porque pedían que hablásemos de por qué grabamos un podcast. Y claro, yo lo que quería es que la gente lo pudiera entender, pero la gente de Coffee lógicamente no habla en español. Entonces yo le dije a Carmen, vamos a grabar este episodio que he escrito y que he locutado yo, pero quiero que tú lo dobles en inglés, o quiero que tú lo escribas y luego lo dobles en inglés, lo locutes en inglés. Y Carmen dijo, bueno, mira, yo si quieres lo escribo en inglés, pero no lo locuto yo. Voy a engañar a mi cuñada para que lo doble ella. Y ahí estuvo Carmen engañando a Molly, que hay que decir que a Molly la hemos intentado engañar para ¿Por qué podcast? Y no se dejó. Sin embargo, para el otro lado del micrófono sí que se ha dejado. Pero tú sabes, esto fue muy loco, porque yo te dije que sí, venga, sí, lo hago tal. Y luego empecé a grabarme en inglés y me resultaba tan ridícula, me estaba dando tanta vergüenza que la gente me escuchara hablando en inglés, que dije, yo esto no lo puedo hacer. Me empezó a entrar un estrés de yo, qué agobio. Entonces le pedí a una alumna mía que me lo grabara y se llama Sinead. Entonces, esta chica es de Irlanda y ese día que me lo tenía que grabar, la chica se fue de fiesta, vino gente a su casa y se emborrachó y eran las tantas de la noche y la chica todavía no me había enviado la grabación y yo te lo tenía que enviar por la mañana. Y yo me empecé a agobiar un montón, en plan, ¿qué hago? Por Dios, que es que esta chica no me lo manda y tal. Y entonces se me ocurrió escribir a mi hermano, ¿no? Y mi hermano vive en Estados Unidos, con el cambio horario, para él era por la mañana. Y entonces le dije, ay, es que me pasa esto, es que estoy súper agobiada. Y entonces dice, nada, no te preocupes, que yo se lo doy a Molly y que Molly lo lea. Y que te lo graba y te lo envía. Y yo, vale. Y claro, a ella le llegó el texto diciendo, hola, me llamo Sinead. Y ella no sabía a qué se refería a eso. Entonces se presentó como, hola, me llamo Sinead y bla, 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 bla. Y yo luego cuando me desperté, claro, mi hermano te envió el audio por la noche, me envió a mi copia y tal, pero creo que te lo envió a ti directamente. Sí, entonces tú te despertaste por la mañana y ya tenías el audio, ¿no? Sin problema. Y yo edité tan tranquilo, bueno, no sé, pues será Sinead. Y lo pusiste, lo mismo ni lo escuchaste, ¿no? Porque estaría en inglés y a lo mejor dijiste, va a paso de escuchar esto. No caí. La verdad que ahora que lo dice, claro, tenía que haberse presentado como Molly, no como Sinead, pero tampoco sabía si Julio se lo había pedido a otra persona que no era su novia, porque claro, yo a Molly la conozco. Claro, no se sabía. No, fue todo muy confuso. Yo me desperté por la mañana y cuando
le doy a escuchar, digo, pero esta mujer, ¿por qué dice que se llama Sinead si se llama Molly? Y ya dije, pues no ha caído en que tenía que cambiar el nombre, pero bueno, esas cosas graciosas que pasan. Y nada, pues yo creo que no ganamos nada, ¿no? Con eso. No, de momento no, pero bueno, oye, ganamos la satisfacción Nunca de haber sabe. engañado a Molly, a Sinead, a Julio y un montón de gente. La experiencia, ¿no? De Sí, grabar sí. en inglés. Oye, mira, a lo mejor era el primer podcast que emitías tú en inglés, ¿no? Sí, no, de hecho ha sido el primero y el último de momento, no... Oh, Dios, ¿qué ha Sí, sonado? vale. Ah, vale. Oh, no, es que me ha saltado una notificación aquí que se ha quedado enganchada, perdonad, pero es que me he quedado como un... Pum, 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 pum. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era la notificación. Un saludo a Wichito que ha aparecido de forma involuntaria en este podcast. Bueno, pues no sé si tienes... hemos hablado del pasado, del presente, de tu podcasting, y no sé si tienes algo que comentar en cuanto al futuro de podcasting de Carmenia. Por ahora no sé. La verdad es que no sé qué voy a hacer ahora más, aparte de al otro lado del micrófono y ¿qué iba a decir? Las colaboraciones o sea, puntuales, ¿no? Que me llaman para, oye, ¿te apetece hablar de esta película en este podcast y tal? Que eso me encanta porque te cuelas en el trabajo de otros para poner tu granito de arena y no tienes que editar ni tienes que hacer nada, solo preparártelo un poco. Eso me encanta. Así que estoy abierta a sugerencias de gente que me quiera invitar, pero por ahora no sé, sí que me apetece retomar Carmenia en casa, pero tampoco sé de qué forma, porque no sé muy Porque bien cómo hacerlo. no quieres que nos confinen, aunque están a puntito. Están a puntito, a lo mejor hay segunda temporada de Carmenia en casa, ¿no? Pero sí que me gustaría un espacio, que Carmenia en casa es un poquito eso, un espacio en el que contar las cosas que yo hago, las cosas creativas que me gusta hacer y que hago. Y eso sí me encantaría pues entrar en el mundito de contar técnicas artísticas, eso me gustaría. Lo que pasa que por podcast me parece un poco difícil. Creo que eso sí que necesita un poco apoyo visual. Pero bueno, no sé, hay que darle una vuelta. Eso te iba a Como decir, decimos bueno, a lo mejor en ese caso no, porque necesitas ahí apoyo visual. Yo creo que Carmenia en casa no lo retomas por el trabajo que es, y aquí hablo de buena tinta, el trabajo que es hacer un podcast diario o casi diario, porque hay que decir que lo grababas tú a pico y pala día tras día, tras día, y eso es un currazo que el mío, que es de 5 minutos, parece que no, pero lleva mucho trabajo, pero el tuyo era más largo, era de media horita larga, 3/4, y eso es un trabajazo, así que no sé, a lo mejor plantéate el Carmenia en casa, no como algo ni siquiera semanal, ni siquiera quincenal, sino, bueno, cuando a mí me apetezca, pues traigo a alguien invitado y que me hable de cómo el coronavirus, que fue la idea que yo te propuse, de cómo el coronavirus no está afectando, sino cómo ha afectado a mi trabajo o a mi gremio, que yo creo que para mí es la mejor idea, vamos, de Carmenia en casa era lo que más me gustaba, así que... Sí, a mí también, a mí también. Lo que pasa es que ya tengo que hacer segunda ronda de podcasters porque ya no conozco a tanta gente. Ya he entrevistado casi a 50 personas. Pues hacemos trabajo inverso. Yo te llevo podcasters a tu podcast y tú me sigues grabando episodios al otro lado del micrófono. Sí, pero bueno, que esto no se ha acabado. O sea, que seguramente me invento otro formato, otra cosa. O sea, que siempre, ya te digo, que está relacionado con las ganas de hacer cosas que me apetece hablar y explicar y tal. Y entonces... pues algo surgirá. Si no es Carmenia en casa, será otro. Eso es. Ocho añazos ya que llevamos grabando podcast, nos hacemos viejos, madre mía, esto no lo meteré en el podcast, pero que quede en el vídeo. 8 añazos ya. Oye, que somos muy viejos ya en el podcasting, que somos unos abuelos de podcasting. Yo ya no sé quién es la gente famosa de ahora. Mira, llevamos la mitad de lo que lleva el podcasting en España. Porque el podcasting empezó en 2005, más o menos lleva 16 años. Pues mira, nosotros llevamos 8, ya podemos decir que llevamos... No, cuando empezó el podcasting no, pero la mitad de lo que lleva el podcasting en España yo ya estaba ahí.
Así que... Sí, o sea, a mí a veces que la gente me dice, eres una pionera. No, hombre, yo esto ya estaba muy avanzado. Lo que vas pasa a hacer que, meterlo al final esto. Eso, que digo, pero que lo que pasa que hemos llegado en un momento que era en pleno crecimiento, entonces ha evolucionado mucho y ahora es resultado del trabajo de mucha gente que vino antes de nosotros y nuestro trabajo y el de gente de después. O sea, que al final todo se acumula, ¿no? Estábamos en mitad de la curva, ahora que se lleva mucho esto de la estadística. Eso. Cuando estaba a la mitad de la curva, ahí estábamos nosotros. Pero yo quiero incidir un poco en lo que hemos hablado al principio para terminar, que me encanta que en el medio, en esta curva creciente, esté creciendo también el número de mujeres que están participando. Sí. Tanto en producción, como en edición, como en locutación, con todo. Ahí, locución. Perdón, locución. Locutación es en inglés. Locución. Que ahí sí que puedes ponerte la medallita, que fuiste una de las, no a lo mejor de las primerísimas, pero sí que cuando empezó a explotar el medio en el ámbito femenino, ahí sí que te puedes poner una medallita. Porque sobre todo en Carmenia en casa no, pero en Carmenia en Dallas sí que fuiste una de las primeras directoras de podcast en español. Sí, había, no sé, contadas con las manos, o sea, con los dedos de una mano, había 5 o 6 chicas en aquel momento que yo recuerdo que conociera, ¿no? O sea, que a lo mejor había más gente que no conocía o que no iban a las JPOD y no las veía yo, ¿no? Pero que éramos muy poquitas y yo me alegro un montón que haya proyectos como, por ejemplo, el de Eso no se habla, que es prácticamente todo femenino, ¿no? Y que pues María Santonja esté produciendo y llevando proyectos fantásticos de otras mujeres y de mujeres de radio que se han pasado a podcast, o sea, que haya esta representación de mujeres me parece fundamental y bueno, pues ha sido trabajo de fondo de aguantar muchos años esto de el podcast es de hombres y las mujeres son una minoría, pues es verdad, al principio éramos una minoría, pero... Y que el podcast es de todos, ¿no? Haciendo un guiñito a nuestro amigo Normion, tú cogiste en Carmenia en Dallas y dirigiste a 2 monos, como decía él. No me acuerdo dónde fue esa referencia que te hizo, pero que nos hizo tanta gracia a ti y sobre todo a Miguel y a Julio. Sí. Bueno, pues Carmen, ha sido un placer enorme dedicar esta tarde de sábado a repasar tu historia en el podcasting y cómo demostrar que el podcasting te puede cambiar la vida, tanto a ti como a Rafa os ha cambiado la vida y a todas las personas que han ido pasando por tus diferentes podcasts, seguro que también. Así que muchas gracias y no quiero despedirte todavía porque seguro que tienes algo que decir antes de pasarte al otro lado del micrófono. No, pues yo he de decirte que un placer, que espero que a la gente le haya parecido interesante, pues al final es parte de mi vida, entonces pues que les haya parecido interesante mi vida. Y bueno, pues ver que con diferentes proyectos se pueden buscar diferentes objetivos, hacer cosas completamente distintas y que es un poco la trayectoria que he ido haciendo, ¿no? Buscar proyectos diferentes, unos más individuales, otros más colectivos, otros más, digamos, de nicho. Pues nada, que hay diferentes cosas como este medio nos permite hacer tantas cosas diferentes, pues que intentemos sacarle el máximo provecho, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer yo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y que nos vemos al otro lado del micrófono. Recordad que podréis suscribiros a este podcast a través de vuestro podcatcher favorito o bien hacerlo a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iVoox, TuneIn, Anchor, Google Podcast y por supuesto a través del feed nativo de este Metapodcast. De nuevo quiero dar las gracias por el apoyo mostrado a Raymond, a Garripillo, a Agel, a Carlos Lorenzo, a David Castaño, a Gorka Artaza, a Ruth Villamagna y por último a María Ángeles Núñez. 1000 millones de gracias por esas dosis de café virtual. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.